Es de la época de Hipócrates, la anterior. Está citado por Plon y Posner en su libro Estupor y Coma, ¿no? Y señala, miren, y conviene que la gente sepa que nuestros gozos, placeres, risas y juegos no proceden de otro lugar sino del cerebro. Y lo mismo las penas y amarguras, el abatimiento y las lamentaciones. Y por él adquirimos sabiduría y conocimientos. Y vemos y oímos y distinguimos lo que es feo y lo que es bello, lo que es dulce y lo que es insípido. Los escritos hipocráticos, estamos hablando de ¿cuándo? 4 o 5 siglos antes de nuestra era, ¿no? De ya Hipócrates y los médicos de la época, influidos también por los filósofos, establecieron que era el cerebro el órgano que permitía sentir y adquirir conocimiento. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es la conciencia? La conciencia tiene muchas acepciones de tipo filosófica, pero en lo que concierne a nosotros debemos tener en cuenta que el único órgano que nos va a permitir ser conscientes es el cerebro. ¿Y qué parte del encéfalo? Decimos que la conciencia es tener el pleno conocimiento de una persona que existe, que siente, que conoce el mundo, ¿no? Y de las relaciones que establece con este mundo. Y para evaluar el estado de conciencia de una persona, hay que estar al lado de la persona. ¿Y cómo vamos a saber si está consciente o no? Observándolo, pero vamos a tener la noción de su estado de conciencia cuando interroguemos a la persona. El estado de conciencia se va a definir por las respuestas que la persona dé a aquellos estímulos que estamos dando, ya sea estímulos verbales, estímulos mecánicos, ¿no? Verbales en preguntas, interrogaciones, ¿saben? Para que responda sobre el conocimiento o para que realice una serie de actividades. Entonces, la evaluación se va a dar al lado de la cama del paciente interrogándolo. Y el estado de conciencia normal depende de la integridad del encéfalo. ¿Qué implica esto? Que la estructura anatómica requiere de nutrición, de aporte de sangre, de aporte de oxígeno, de glucosa. Y todo eso es proveído ¿por quién? Por los diversos sistemas cardiovascular, respiratorio, las glándulas endocrinas. Todas trabajan para que, toda la economía trabaja para que el cerebro tenga adecuado nivel de glucosa, para que tenga adecuada sangre, adecuado oxígeno. Si por algún motivo uno de estos sistemas falla, va a caer también la capacidad de trabajar del cerebro. Entonces, el cerebro puede tolerar una limitada falta de oxígeno, una limitada falta de riego sanguíneo. Una vez que se produce un daño o una deficiencia, quedan pocos minutos para que el cerebro tolere esta falta. Si no se repone, comienza la isquemia, comienza el sufrimiento neuronal y después de un proceso de lesión se puede ir a un proceso de trastorno funcional, se puede ir a una lesión estructural y puede haber un daño irreversible. Entonces es importante tener en cuenta esto. Por eso es que muy probablemente ustedes están aprendiendo el ABC, ¿no es cierto? Cuando hay una persona con trastorno de conciencia, hay de, ¿no?, ver cómo está el cerebro y ver cómo está la sangre para mantener los fluidos, para mantener la irrigación y mantener oxígeno para que el cerebro no sufra. Todo lo que se hace es para cuidar la integridad del cerebro. Tanto es así que miren, inclusive todas las células del organismo, para que puedan obtener energía, necesitan glucosa. Y para que pueda ingresar adecuadamente está la insulina. Pero el cerebro es el único órgano que no requiere insulina para que ingrese la glucosa. La glucosa ingresa directo a las neuronas. No es una ventaja. Toda la energía que se obtiene primero va al cerebro y después el resto. Después, inclusive cuando hay falta, todo lo que llegue va primero al cerebro y la glucosa se obtiene de los depósitos que hay de grasa, etcétera,
pero todo va directamente primero al cerebro. Siguiente, por favor. Entonces, el estado de conciencia debe darse porque vamos a observar qué cosa. Uno, si la persona está despierta, está vigil, está con la capacidad de responder a los estímulos. Y el estado de alerta entonces se ve cuando la persona está en una postura de atención y observando lo que ocurre alrededor de él, ¿no? Entonces, para decir que una persona está consciente, primero vamos a ver si tiene la capacidad de estar alerta. Puede que esté como dormido, en ese caso presentamos un estímulo verbal simple, si no despierta más fuerte y si no vamos a un estímulo mecánico. Muy bien, entonces ver si la persona está alerta y si está en estado de sueño, ese estado de sueño es algo pasajero y podemos despertarlo con un estímulo verbal. En la capacidad de estar consciente depende entonces de dos órganos, fundamentalmente. La formación reticular y todas las conexiones subcorticales que establece con el tálamo y que van luego a la corteza cerebral. Y lo otro es el cerebro, la corteza cerebral. Entonces, allí vamos a ver el estado de alerta o vigilia, el contenido del estado de la conciencia que depende de una corteza íntegra y la respuesta que se pueda dar a los estímulos. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos acá, deben recordar siempre que en el tronco encefálico hay un conjunto de células pequeñas, multipolares, estrelladas, que se extienden a lo largo del tronco, especialmente en la región de lo que conocemos como bulbo, puente y mesencéfalo. Allí estas neuronas envían su señal directamente de manera difusa hacia la región diencefálica al tálamo óptico y desde el tálamo óptico de manera difusa a la corteza para mantener el estado de alerta. Y esta formación reticular recibe fibras aferentes, ¿no?, de todas las vías sensoriales, visuales, auditivas, gustativas, etc. Pero también recibe no solamente de aspectos somáticos, sino también viscerales. Más de uno de ustedes probablemente se ha despertado a medianoche, se ha tomado mucha agua en el día, se despierta a medianoche o a la 1, 2, 3 con ganas de miccionar. ¿Por qué? Porque el estímulo de plenitud vesical es algo importante y que les hace levantarse para poder evacuar, ¿no? O alguna vez han tenido un malestar por algo que han comido y les ha caído mal y se despierta con un dolor. Entonces, esos son estímulos internos, viscerales, que están actuando sobre la formación reticular para que se despierten y puedan solucionar el problema. Entonces, hay estímulos sensoriales, hay estímulos motores. Todas las vías motoras llegan del tronco de la médula, del mismo tronco encefálico, del cerebelo, y todas van hacia esta formación reticular que de manera difusa, inespecífica, va a estimular a la corteza cerebral. Entonces, ven ustedes allí, entrada de tacto, dolor, temperatura, todos los receptores envían información. Siguiente, por favor. Y entonces, ¿cómo podemos saber si esta formación reticular está íntegra o no? Al igual que en la médula espinal, que están los reflejos segmentarios, ¿no? El reflejo bicipital, tricipital, el reflejo que obtenemos en la región del miembro inferior, el reflejo rotuliano. ¿Esos reflejos de qué nos informan? Un reflejo es una respuesta estereotipada ante un estímulo que tiene una zona receptora, una vía eferente, un centro reflexógeno, una vía eferente y un órgano efector. Eso se entiende fácilmente a nivel de la médula espinal. Cuando ustedes golpean con el martillo el tenón rotuliano, entonces se ve la contracción del cuádriceps y se produce la extensión. Lo mismo ocurre en el tronco encefálico. Están los reflejos del tronco encefálico. Pero ahí la zona de recepción, los receptores y las vías aferentes van por los nervios craneales.
tienen un centro reflexógeno en el tronco encefálico y tienen una vía eferente que va por un nervio craneal, motor evidentemente. Entonces, si yo quiero saber si el tronco encefálico está indemne, porque en esta persona que me parece que tuviera algún trastorno del estado de conciencia, tengo que asegurarme de la integridad del tronco y lo hago con los reflejos del tronco encefálico. El más fácil de estudiar, ¿cuál es? Cuando llega a la emergencia un paciente con trastorno de estado de conciencia, ¿qué es lo primero que hace el médico? Ilumina, ¿no?, la pupila. ¿Para qué? Para ver si hay respuesta. Entonces, ¿qué es lo que va a ver? Va a ver si al estímulo luminoso se produce una contracción de la pupila, la miosis, ¿no es cierto? Entonces, todos ustedes tienen un celular, ¿no? Todos tienen luz. A ver, de 2 en 2, iluminen a su compañero, miren de frente, miren a su compañero. Están ahora un poco en la oscuridad, ¿no? Cuando llegue el estímulo luminoso, ¿qué va a pasar? La pupila se va a disminuir de tamaño. ¿Cómo se llama eso? Miosis, ¿es cierto? Ahora ustedes salen afuera y van a ver que con la luz, la pupila, ¿qué pasa? Se dilata, midriasis, ¿es cierto? Perdón, con la luz allí, la pupila va a hacer miosis directamente. Entran acá y la pupila se dilata porque hay poca luz con el afán de obtener mayor cantidad de luz. Entonces, ¿cómo viaja esto? ¿Quién es la vía de entrada? ¿Quién lleva la señal? El nervio óptico. ¿El nervio óptico a dónde se va a ir? Al cuerpo geniculado lateral y de ahí va a ir ¿a dónde? Al óvulo occipital. ¿No? Así llega acá, de aquí se van las radiaciones ópticas y llega acá. Pero entonces, ¿cómo llega al tronco? Porque hay un conjunto de fibras que van a ir ¿a dónde? Al mesencéfalo. Van a llegar acá, a los núcleos pretectales. Y recuerden ustedes que ¿quién está acá? El núcleo del motor ocular común, con el núcleo, ¿no?, que corresponde a la vía parasimpática, que es el núcleo de Iyer-Westphal. Entonces, recuerden siempre que la neurona motora visceral, que en este caso es el músculo liso del esfínter y el dilatador, siempre tiene 2 neuronas. Entonces, esta fibra óptica va a llegar aquí, va a producir el estímulo y la neurona motora visceral del núcleo de Iyer-Westphal va a dirigirse ¿a dónde? A la cavidad orbitaria. En la cavidad orbitaria, ¿qué va a hacer? Va a hacer sinapsis ¿con quién? Con el ganglio ciliar. Y la segunda neurona es la que va a ir hacia el músculo esfínter de la pupila. Entonces, la pupila es una ventana que tiene músculos liso, que es el esfínter, y tiene músculo radiado, que es el dilatador. Entonces, si se contrae el dilatador, aumenta. Mira, si se contrae el esfínter, se produce la miosis. Entonces, aquí el motor ocular común va llevando las fibras parasimpáticas para producir, ¿no?, la miosis. ¿Quién es la vía aferente? Nervio óptico. ¿Cuál es el centro reflexógeno? El mesencéfalo. ¿Cuál es la vía eferente? El motor ocular común. ¿Cuál es el órgano efector? El esfínter de la pupila. Pero no solamente eso, esta vía va a entregar la posta a una neurona intercalar que cruza la línea media y se va al otro lado. Entonces, cuando ustedes estimulan un ojo, ven cómo se produce la miosis del ojo que han estimulado. Pero al lado, unos segundos después, el otro también produce miosis. ¿Cómo se llama eso? El reflejo consensual. Con esa
simple maniobra tengo examinado, ¿qué cosa? Que el nervio óptico está bien, que la conexión del nervio óptico con el mesencéfalo está bien, por el cuerpo geniculado lateral, por el pedúnculo, por el brazo conjuntival superior. Veo que el mesencéfalo está bien y que la zona tanto dorsal como anterior está bien, y que la vía del nervio está bien y que la cavidad orbitaria está bien. Con ese simple gesto veo el lado que estimulo, que es el derecho, y también veo el lado izquierdo con el reflejo consensual. Ese es el reflejo fotomotor, que deben conocerlo bien, porque es una maniobra que siempre van a hacer. Y el otro es el reflejo consensual. Entonces, con un algodón o un pedazo de papel, hagan que su compañero mire a un lado, que mire acá, y estimulen la córnea. A ver, todos con un hilito, con un pedacito de papel higiénico, con un pañuelito, que mira a un costado su compañero y ustedes simplemente despacio tocan. Y van a ver, ¿qué van a ver? ¿Qué va a pasar cuando toquen la córnea? A ver. ¿Ah? Cierra, ocluye la hendidura palpebral. ¿Quién es la vía aferente? La rama oftálmica. ¿Quién inerva a la córnea? La rama oftálmica del trigémino. ¿Cuál es el centro reflexógeno? ¿A dónde va a llegar? Al puente. Recuerden que va a llegar al puente, ¿no? Va a entregar la posta del estímulo táctil al puente y allí va a llegar ¿a dónde? Al núcleo motor del facial, para que se produzca la oclusión de la hendidura palpebral. El músculo que está acá es el auricular de los párpados, no se vayan a confundir, es el séptimo. Entonces, con esa maniobra simple tengo examinado la vía aferente y el puente. ¿Se dan cuenta? Otro núcleo vestibular, óculo cefálico nauseoso. El nauseoso es sencillo, abren la boca y estimulan con un bajalenguas o con una cuchara la pared posterior y van a ver que hay un reflejo de arcada. ¿Quién es la vía aferente? ¿Quién trae la sensibilidad visceral? El glosofaringio, y la vía aferente es el vago. Entonces, ahí tienen examinando la vía para el bulbo raquídeo. Muy bien, entonces esos reflejos deben conocerlos bien. La vía aferente, el centro reflexógeno y la vía eferente. Tienen que averiguar bien entonces cuáles son las vías. ¿Y cuál es el cile espinal? Cuando ustedes producen un estímulo doloroso, ¿no? Va a viajar hacia el estímulo doloroso, ¿a dónde va a viajar? Hacia la vía simpática. Y la vía simpática va a llegar a la médula espinal. ¿Dónde está la primera neurona motora visceral simpática? Está en la médula de T1L2, en el asta lateral. De ahí sale la respuesta, ¿hacia dónde? Hacia el ganglio simpático. ¿Y qué es lo que van a ver cuando se produce un estímulo doloroso acá? Una dilatación de la pupila, la midriasis, el reflejo cilioespinal. Muy bien. Siguiente, entonces, eso es lo que deben recordar. Entonces, tronco encefálico con los núcleos de los nervios craneales que nos contribuyen, y también tener en cuenta que en ese tronco encefálico hay varios núcleos que van a enviar, ¿qué cosa? De manera difusa, van a enviar estímulos con una serie de neurotransmisores como son el locus ceruleus, ¿no? Los núcleos del RAFE van a enviar las vías serotoninérgicas, las vías colinérgicas, las vías dopaminérgicas, todos están en contacto. Siguiente, por favor. Y esta es la corteza cerebral. Recuerden ustedes, en una parte inferior profunda están los núcleos subcorticales, como son el tálamo, el hipotálamo, y luego están los ganglios basales. En medio de la sustancia blanca, entonces, todas esas estructuras subcorticales. Y todas van a trabajar ¿para qué? Para llegar a la corteza. La lámina externa, ¿no? Superficial, de sustancia gris, donde se va a producir el procesamiento de la información. Recuerden ustedes, entonces, es la corteza la que va a ser la estructura responsable de la conciencia. Pero
La formación reticular da la base, la fase tónica para estar alerta, pero quien nos va a permitir tener un contenido de la conciencia es la corteza cerebral. Desde que nacemos, estamos recibiendo una serie de estímulos del medio ambiente, estímulos afectivos, estímulos cognitivos, estímulos motivacionales. Entonces se va quedando en nuestra corteza. Y la corteza es lo que nos permite convertirnos en una personalidad con conocimientos, con afectos, con motivaciones, ¿no? El día que se daña la corteza, se acaba todo. Eso se ve dramáticamente en los casos de Alzheimer, ¿no? En las demencias en que mueren selectivamente las neuronas corticales, se puede apreciar esta pérdida de todo lo que hemos aprendido, de todo lo que hemos conocido. Siguiente, por favor. Entonces, dos estructuras fundamentales. Siguiente. Entonces, dos componentes, el estado de vigilia y el contenido de la conciencia. Y cuando se daña, puede darse una serie de alteraciones. Cuando hablamos del contenido, estamos hablando de las funciones cerebrales superiores: lenguaje, memoria, atención, ¿no? Capacidad de respuesta, solución de problemas. Esa serie de habilidades, entonces, están en la corteza. Muy bien. Puede haber un trastorno, una patología que ataque a toda la corteza. ¿Cuál podría ser? ¿Quién puede atacar toda la corteza simultáneamente? Un evento tóxico, ¿no? Una intoxicación, un evento metabólico, una deficiencia, ¿no? Una intoxicación por monóxido de carbono, por ejemplo. Puede una intoxicación por alcohol, ¿no? Una falta de hormona tiroidea, un hipotiroidismo marcado, o un hipertiroidismo también, ¿no? La diabetes. Entonces, estas deficiencias, alteraciones metabólicas, nutricionales, tóxicas, ¿no? Una caída importante de la presión arterial, una falla del aparato, de la bomba, un paro cardiorrespiratorio. Entonces, eso va a dañar de manera difusa la corteza, ¿no? Y va a dar un trastorno importante del estado de la conciencia. Otros pueden empezar con una zona específica, un área, ¿no? Como en los infartos localizados, y que pueden dar una serie de síndromes más pequeños, más aislados. Por eso decimos, en el trastorno de conciencia debe darse una serie de síndromes que pueden ser por un compromiso global de la corteza. Siguiente, por favor. Entonces, cuando vemos a un paciente con un trastorno del estado de conciencia, debemos hacernos la pregunta, ¿esto es por un problema neurológico original o es secundario a una enfermedad sistémica, ¿no? Y si está en el sistema nervioso, ¿dónde se ubica? Es a nivel de mesencéfalo, del tronco, de la región de los ganglios basales o del tálamo, o es de la corteza cerebral. Y si tiene un daño cerebral, ¿por qué se ha producido? ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Y cuál sería la posibilidad diagnóstica y qué otras alternativas hay? Nunca nos quedamos con un solo cuadro, sino que hay que ver la posibilidad A, B, C, porque conforme hagamos el examen clínico y veamos los resultados de los exámenes de apoyo, iremos dilucidando, porque hay cuadros que se parecen mucho. Se requiere de una serie de elementos, de exámenes para establecer el diagnóstico. Ahora hay criterios para las enfermedades, porque hay muchas que se parecen entre sí. Siguiente, por favor. ¿Y qué es lo que debemos saber? Ustedes lo están aprendiendo ahora, la historia clínica detallada en neurología. Es muy importante hacer una buena historia clínica, ¿no? A veces la familia viene y el paciente nos cuenta todas las penurias, que fui acá, me dijeron que no, me fui para allá. Eso está bien, el paciente se descarga, se desahoga, pero ustedes deben insistir en los síntomas, ¿no? A ese paciente viene, tenía un adormecimiento, dice, en el miembro inferior izquierdo, y después
Al día siguiente, otra ya era en el otro lado, en la otra pierna. Y después ya no podía caminar, entonces me fui al hospital y no me hicieron caso, me dijeron que no era nada, me dieron una pastilla para la ansiedad y regresé, y así le va contando 2, 3 semanas que iba a un sitio, otro sitio, pero ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Si esa debilidad, esa falta de sensibilidad, esa falta de fuerza, ¿cómo fue evolucionando? Si podía caminar, si podía levantar, subir escaleras, y si ese trastorno de la falta de fuerza se asoció a un trastorno esfinteriano o no, o si avanzó a los miembros superiores, ¿no? Para saber cómo va el cuadro, si es periférico o es central. Entonces, hay que insistir cómo, cuándo empieza, si es posible la hora, o si no dar fechas de referencia. Dice, el año está sembrando, le dan referencia. A la época está, para nada, o para su cumpleaños. Entonces, tienen que dar ustedes una fecha de referencia que la gente se puede, o la familia se puede tener una fecha. Y fue hablando, como pasó, de un momento a otro, qué parte del cuerpo y cómo se de hombro al otro, por las unidades superiores, ya después no puede caminar, cuadro típico de cuadriparesia por polineuropatías agudas. Entonces, ¿qué manifestaciones se asocian a esto? Además de la falta de fuerza, la falta de sensibilidad, hay dolor de cabeza, hay un trastorno de los esfínteres, ¿no? Y cómo se alivia, cómo se acentúan las molestias. Y si ha recibido tratamiento, ver cuál fue la respuesta a esto y cómo evoluciona, ¿no? Si se produce una mayor intensidad o una disminución. Hay cuadros que empiezan, lo vemos mucho en neuroinmunología, me levanté un día y veía borroso, y en la noche ya no veía nada, estaba todo negro. Entonces estuve así 3, 4 días y yo quería ir al médico, pero nadie me aceptaba. Entonces que iba, mientras sacaba la cita, iba a la posta para que me remitiera al oftalmólogo. Algunos se van al particular, pero otros, entre que hacen el trámite, mejoran solos, ¿no? Y es la historia típica de la neuritis óptica en esclerosis múltiple. Y se olvida, pasa 1 año, 2 años, hasta que otra vez vuelve a tener otro episodio en el otro ojo. Entonces, las remisiones, exacerbaciones y remisiones son importantes. Cualquier síntoma que les diga que tuvo, en que falló la actividad motora o visual o sensitiva, tienen que anotarlo. Hay casos de pacientes que vienen con disminución de fuerza en los miembros inferiores o un nivel sensitivo y no le pregunta, ¿y alguna vez estuvo en un hospital? Sí, dice, el año pasado, en el mes de mayo, tuve náuseas, vómitos, y no me paraba, y me fui al médico, me hospitalizaron en gastroenterología, me hicieron ecografía, me hicieron endoscopía, tenía hipo, estuve hospitalizado como 2 semanas, nunca encontraron nada, pero me pasó. Y ahora tiene una mielitis. Entonces, ¿qué puede haber pasado? Que lo que tuvo fue un síndrome de área postrema, lo que tiene ahora es una mielitis. ¿Que hacen igual a qué? A una neuromielitis óptica o un síndrome de desorden en trastorno de la neuromielitis óptica. Entonces, siempre por eso pregunten por cosas que se parecen. Siguiente, por favor. Muy bien, avanza, por favor. Entonces, la revisión de los todos, siempre pregunten, no se queden, pregunten, ¿cómo ve? ¿Cómo escucha? ¿Siente bien todo el cuerpo? ¿Orina bien? ¿Defeca bien? Siempre preguntar. ¿Tiene alguna enfermedad? Presión alta, diabetes, tiroides, ha sido operado de algo. Si es mujer, ha tenido hijos y los hijos han nacido bien. A veces hay historia de aborto, ¿no? Especialmente en cuadros reumatológicos. Antecedentes sociales, con quién vive, etc. Entonces esto forma parte de la historia
que si no la puede dar el paciente, la debe dar el familiar. Y si no hay un familiar, alguien que sea cercano, compañero de trabajo también pueden dar. Siguiente, por favor. Ya yendo al mismo tema que nos corresponde, hay que evaluar el estado mental. Entonces, primero, la evaluación de las funciones cerebrales superiores significa la cognición, ¿no? Si la persona está como dormida y le dice, señora, señora, y se despierta, así digan. Ahí comienza el interrogatorio. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿De dónde viene? ¿Con quién vive? ¿Cuánto ha estudiado? En ese interrogatorio ustedes se van a dar cuenta si está totalmente consciente, dónde está. Y a veces dicen, ¿qué hago acá, no? Se sorprende de estar allí y después recuerdan que tuvieron un episodio de trastorno de conciencia, especialmente en los casos de las crisis vitales, ¿no? Que pueden ser una crisis epiléptica o puede ser un ictus, etc. Entonces, preguntar. Y ahí viene el contenido de la conciencia. Entonces, cuando ustedes conversan e interrogan, ya les está dando evidencia de su conciencia. Entonces, siempre acostúmbrense a tener un manual mental. Escuchen, por favor. Dime qué día es hoy. Sí, la fecha. Despierta, si tú. A ti te estoy hablando. ¿A quién le voy a decir si estoy mirando? O sea, lo denuncias que se ha quedado dormida. A ver, dime, ¿qué día es hoy? ¿Qué más? La fecha. Ya. ¿Qué número me dijiste? ¿En qué estación del año estamos? Invierno, ¿no es cierto? ¿Cuántos datos me ha dado? Viernes 18 de julio 2025 en invierno. Son 5 puntos. ¿Cómo se llama eso? Orientación temporal. ¿Ya? Es fácil, ¿no es cierto? Muy bien, ahora. ¿Dónde estamos? ¿Qué hospital? ¿Dónde queda? ¿En qué zona? Barrios Altos, que corresponde al distrito de Cercado de Lima. Esta es la cuna de Lima. ¿En qué provincia? ¿En qué departamento? ¿En qué país? 5 respuestas, 5 puntos. ¿Ya? A ver, repite lo que yo te digo. Bicicleta. Escúchame, perdón. Bicicleta, cuchara, manzana. Otra vez. Otra vez. Esa es memoria inmediata, ¿no? Ahora, dime, ¿cuánto es 100 menos 7? 23. Menos 7. 86. Menos 7. 79. Menos 7. 62. Menos 7. 65. 5 veces. Si él se hubiera equivocado y no lo pudiera dar, le digo, a ver, dime las letras que forman la palabra mundo, empezando por la última letra. O, D, N, U, M. 5 puntos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, luego le muestro un papel. Antes que me olvide. ¿Cómo se llama esto? Ya. ¿Cómo se llama esto? Ya. Denominación. 1, 2. Repite, por favor, tú. Ni sí, ni no, ni peros. Repetición, 1 punto. Lenguaje, entonces, estamos viendo denominación, repetición. ¿Qué dice ahí? Haz lo que dice ahí. No me digas qué dice. No. Muy bien.
Ella ha leído, ha comprendido y ejecuta la orden. Se llama lectura y comprensión. ¿No? ¿Cuánto es eso? 1 punto. Un voluntario. El delegado ya respondió. A ver, ¿quién está? El último. El último. Ahí tú estás. Ven por acá. Baja, por favor, sí. Copia esa figura. Abajo. Eso se llama praxia constructiva. Copia la intersección de 2 pentágonos y forma un rombo al centro. Praxia constructiva. Muy bien, gracias. El que está al lado, ¿quién está al lado tuyo? Baja así, por favor. Escribe abajo una frase, un pensamiento tuyo, cualquier cosa, una oración completa. Pero eso no es una oración. ¿Qué dices del perro? ¿Qué es ladrado, pero qué más? ¿Ah? Una oración completa significa que es sujeto, verbo, predicado. Ya, un perro está ladrando, entonces una oración completa es válida. Entonces, gracias. Hemos hecho lectura y comprensión, frase constructiva, escritura, ¿no? ¿Alguien tiene una hoja, por favor? Una hoja, suelta. Una hoja suelta. No me lo voy a quedar, se van a quedar. Pásame, por favor. Bien. Tú que estás más cerca. Coge este papel con la mano derecha. Lo doblas por la mitad y después lo dejas en el suelo. Por la mitad. Eso se llama praxia ideatoria, ¿no? Eso, 3 pasos. Coge con la mano derecha, lo dobla por la mitad, lo deja en el suelo. 3 puntos. ¿A quién le hice repetir las 3 palabras? ¿Cuáles serán? No le digan nada. Eso se llama memoria diferida, ¿no? ¿Cuáles eran? Bicicleta, cuchara, manzana. Puede ocurrir por una serie de eventos. Esa es la memoria diferida. Lo que hemos dicho, ¿cómo se llama esa prueba? Mini mental. No necesitan un papel, no necesitan simplemente acordarse cosas sencillas. ¿Se dan cuenta? Con eso se ha evaluado, ¿qué cosa? Orientación temporal, orientación espacial, memoria inmediata, memoria diferida, praxia constructiva, praxia motora, lenguaje, expresión, repetición, denominación, lectura y cálculo y atención. 100 menos 7 no lo dice cualquiera. Entonces, eso es el contenido del estado de conciencia, ¿no? Si está despierta la persona, conversan y le pueden hacer eso rapidito en 5 minutos. Pero tienen que practicarlo. Una vez que lo aprende, se le va a quedar para siempre, ¿no? Muy bien. Entonces, una vez que evalúan, ahí está todo lo que hemos dicho. Miren, grado de alerta, memoria, lenguaje, etc. Objetivos del examen mental. Identificar si hay alguna alteración aislada, si es un problema de memoria, de lenguaje. Puede ser que la persona no pueda hablar y no es capaz de decir nada, pero sin embargo, si ejecuta, dice, a ver, cierra los ojos, sí lo hace. Levante la mano y sí lo hace. Entonces comprende, pero no habla. Puede ser una fascia de expresión, ¿no? Puede que hable y hable bastante y no se le entiende nada.
pues una fascia de Wernicke. Pero bueno, hay que ver si hay una modalidad o si es todo, que no comprende nada. Identificar el deterioro de la relación general y estadística. La persona no responde adecuadamente, entonces puede que exista una alteración del nivel de conciencia. Una cosa es el contenido, que está despierto y responde, estamos estudiando el contenido. Pero si está despierto, pero como que se pierde, ¿cómo dijo? ¿Cómo es? Y se les queda mirando y está como perdido, entonces hay un trastorno del nivel del estado de conciencia. Puede ser un estado de confusión, etcétera, ya veremos. Entonces hay que establecer qué relación existe entre lo que estamos viendo y la posibilidad de una lesión estructural anatómica o una alteración fisiológica. Entonces, hay que establecer, apenas vemos al paciente, una línea basal. Cuando llega, cómo está, porque muchas veces en emergencia se ve inicialmente al paciente y no notan nada. Y a veces después de solamente horas, el paciente se deteriora y pregunta, ¿pero y cómo estaba en esto, en esto? No, nadie notó eso. Solamente le hicieron cosas muy simples, ¿no? Y el gran vicio de nosotros los neurólogos, ¿no? En la mayoría es que con verle los reflejos, la pupila y quedan, pero no evalúan el estado de conciencia, ¿no? Pero es importante siempre, y ahora que tienen ese aparatito, que yo no lo cargo mucho porque me molesta, pero con ese aparatito, si ustedes ven algún problema de lenguaje, grábenlo, porque a veces una fascia en horas se recupera o se deteriora, ¿no? Muy bien, siguiente, avanza por favor. Entonces, una vez que establecemos que hay un paciente con un trastorno a nivel de estado de conciencia, hay que ver claramente si el problema le está comprometiendo la vida, o sea que además del cerebro hay una lesión estructural en otra parte del cuerpo que puede llevarlo a la muerte. Por lo tanto, establecer si hay hemorragias, si es un problema de caída súbita de la presión o pérdida de volumen, hay que establecer una vía para administrar la solución salina, que es lo que primero se pone, que no nos toque un frasco de esa línea tan letal que pasó, pero siempre, una vez que uno pone algo, hay que estar mirando cómo responde el paciente. No es que le pongo y me voy, ¿no? Para que no nos pase lo que le pasó. Siempre cabe la posibilidad que algo falle. Entonces, siempre hay que estar vigilando de lo que indicamos. Y dar soporte ventilatorio, ¿no? Circulatorio y ventilatorio, y es importante evaluar el corazón porque es la bomba que está lanzando sangre. Entonces, hay que ver que esté trabajando bien. Siguiente, por favor. Si no sabemos la causa, nadie nos dice nada, lo encontraron en la calle inconsciente, entonces examinamos, pero además debemos establecer su estado metabólico y no podemos ver eso, necesitamos exámenes. Los exámenes, entre comillas, auxiliares, son medios para conocer cómo está el medio interno. Entonces son indispensables un hemoglucotest para ver cómo está la glucosa. A veces viene inconsciente, ¿no? Y se hace la terapéutica global, se le pone su ampolla de glucosa y el paciente se despierta, ¿no? Y van a ver ustedes que más de una vez viene un paciente con la familia angustiada, que no, ¿cómo empezó? Que estaba hablando y se cayó. Y usted dice, sospechan la hipoglucemia, bueno, póngale 2 ampollas. Le pone la ampolla de glucosa y el paciente despierta. Y los familiares lo vieran como si usted fuera Dios, ¿no? Por haberle puesto glucosa. Pues lógico, lo primero que pensar, ver si no hay una deficiencia de glucosa. Y siempre si dan glucosa, dar con tiamina, para que no haga córsaco. Si hay sospecha de posibilidad, tiene agujas, está deteriorado, probablemente sea un drogadicto, naloxona. Si hay sospecha de trauma, si ven que hay contusión aquí, hay ojos de mapache o sale sangre y líquido por el oído, por la nariz, pensar la posibilidad de una fractura de base de cráneo, si es anterior, si es media, si es posterior. Entonces, inclusive, no movilizar mucho el cuello porque pudiera ser que haya una fractura de la columna y si ustedes lo mueven inadecuadamente,
pueden comprimir la médula y dejarlo cuadripléjico. Entonces siempre actuar con mucho cuidado, por eso es que ustedes ven que el paciente que esté en el suelo, siempre se le va a movilizar en bloque. Se busca una tabla y se le moviliza en bloque. Inclusive se le inmoviliza la cabeza, hasta no estar seguro que no hay lesión en la columna. Siguiente, por favor. Entonces hay que determinar el lugar, la causa de la lesión y la historia se complementa con los acompañantes. Y cuando observamos al paciente, ¿qué debemos mirar? La piel. ¿Está pálido? ¿Está ictérico? ¿No? Hay zona de cianosis. Ver cómo están las uñas, cómo está el lecho unguial. ¿Está claro? ¿O está rosado? ¿O está violáceo? Posibilidad de cianosis, ¿no? Si tiene sus famosos dedos en palillo de tambor, evidencia de una enfermedad crónica, ¿no? Ver si no hay la conjuntiva, ver si no hay disminución del color, que habla de anemia, en el caso de rubicundez, ¿no? Ver si no hay cianosis, ictericia, edema, y una piel gruesa, untuosa, pastosa, ¿no? Una persona obesa puede ser sospechar en hipotiroidismo, en mixedema, ¿no? Y ver si hay pigmentaciones inadecuadas, petequias, ver los signos de deshidratación que pueden hablarnos de una caída, ahora en verano, bueno, en Europa, están con los golpes de calor. Y la respiración, ver la frecuencia respiratoria, pero ver si al momento de respirar hay olores que no son normales, ¿no? El olor a manzana, ¿no? El olor a manzanas es característico de diabetes, ¿no? Siguiente, por favor. Y el fondo de ojo. Hay que aprender a manejar el oftalmoscopio. ¿No? Antes en San Fernando, en Paive, vendían los famosos oftalmoscopios pequeñitos, Weschalen, pequeñitos, ¿no? Con eso uno andaba por todas partes. Tienen que aprender a usar el oftalmoscopio, aprender a ver el fondo de ojo, ver la papila, y eso es la única zona donde van a ver en directo una arteria, ¿no? Cuando está ahí al centro de la arteria central de la retina, al centro de la papila. Ya ves, también se ven hemorragias, lo que habla a veces de cuadros hipertensivos. Entonces, tienen que aprender a ver si hay edema de papila, habla de hipertensión intracraniana, o si hay isquemia o hemorragias subhialoideas, pueden hablar de problemas hipertensivos o de granulomas también. ¿Alguna vez se ha visto hasta cisticerco? Bien, fiebre. Si es una fiebre 38, 39, probablemente sea un problema infeccioso o también puede ser un golpe de calor. Pero si una fiebre muy elevada, hay que pensar si no será una respuesta hipertérmica por una hemorragia subaracnoidea, por un daño a nivel hipotalámico. Evaluar los pulsos periféricos y ver si hay asimetría. Siguiente, por favor. Como ven, eso forma parte de una evaluación general, ¿no? Porque el cerebro sufre porque otros órganos fallan. Hay que estar seguro que los otros órganos están bien para poder centrarnos en el cerebro. Y si ven que una persona se ha orinado, no lo ven inconsciente, pero se ha orinado, posibilidad que haya hecho una crisis, ¿no? Con la crisis epiléptica hay relajación de esfínteres, ¿no? Bien difícil que una persona que finge algo se orine o haga o se defeque. Algo que la norma está tan introducida en nosotros que difícilmente las personas, salvo que haya el trastorno de la conciencia, ¿no? Ahí sí vamos a ver que puede ocurrir eso. Crisis epiléptica, una posibilidad. Y también inspeccionar el cuero cabelludo, si no hay lesiones, y el signo acá siempre, no se olvide mirar ojos, mirar fosas nasales, y acá la apófisis mastoide. Si la apófisis mastoide baila, probablemente allí haya fractura de la zona temporal, ¿no? Ver si no hay sangre o líquido, que sería líquido cefalorraquídeo. Otorraquia, rinorraquia, que pueden ocurrir. Siguiente, por favor. Plum y Posner fueron los que
hicieron estas primeras observaciones del estado de conciencia y escribieron un libro, ¿no? Estupor y coma. Es un clásico que deben tener ustedes. Deben estar, ¿lo ven que era en el SEM? Es un manualito pequeño que deben tenerlo, eso ¿no? Si lo tienen en versión, no sé si hay en la versión en internet, pero deben tenerlo. Entonces ellos señalan que las lesiones, las causas de coma, se pueden dividir en dos, básicamente. Aquellas que producen alteraciones en la región supratentorial e infratentorial, ¿no? Estamos hablando de la cavidad craneana, y aquellas que son difusas, que afectan todo el encéfalo, que habíamos mencionado, ¿no? Entonces, o es todo el encéfalo, como problemas metabólicos, tóxicos, etcétera, o hay una lesión estructural que está en la región supratentorial o infratentorial. Entonces, para eso entonces hay que ver cómo responde la persona a los estímulos, ver cómo está el patrón respiratorio, pupilas, cómo se mueven los ojos, y vamos a ver entonces cómo se puede identificar eso. Siguiente, por favor. En la exploración neurológica, ver entonces el patrón respiratorio, el examen de la pupila, los movimientos oculares, la exploración motora y la postura del cuerpo. Siguiente, por favor. Y hemos señalado entonces que es importante ver la frecuencia y el ritmo. Normalmente uno tiene una frecuencia respiratoria que va entre 16 a 18, ¿no? Pero si caminamos un largo trecho o si corremos, evidentemente el patrón respiratorio aumenta. Entonces, ¿qué trastornos puede haber? Ya deben haberlo visto ustedes. La respiración de Cheyne-Stokes, periodos en que aumenta la frecuencia y la profundidad y progresivamente va disminuyendo, ¿no? Es algo que se puede observar. En el momento del aumento de la frecuencia y la intensidad, entonces liberamos más CO2, ¿no? Y después se puede ir quedando un resto de contenido. ¿Y qué ocurre cuando vemos la respiración de Cheyne-Stokes? Puede ser por lesiones bilaterales en los hemisferios cerebrales, hernias, ¿no? Transtentorial, lesiones del tronco encefálico alto, por problemas de encefalopatía metabólica. Siguiente, por favor. Otro tipo de trastorno, la hiperventilación sostenida, ¿no? Que esté respirando profundamente, y eso se ve cuando tenemos acidosis metabólica, congestión pulmonar, encefalopatía hepática o problemas por uso de analgésicos o estimulantes. La apneústica. Aquí hay respiración y después se queda un rato y se queda, ¿no? Y aquí hay por lesiones a nivel del puente, especialmente casos de infarto cerebral. Recuerden que ahí están las zonas de la regulación de la respiración. Siguiente, por favor. La respiración atáxica o de Biot. En este vamos a ver que hay una variación en la amplitud, es una respiración irregular, y estos se van a ver mucho más cuando se daña el bulbo. Ya en el bulbo hay zonas muy importantes que cuando se dañan pueden llevar a estas alteraciones y son muy peligrosas porque puede producir apnea. Y el curso en ondina, ¿no? El curso en ondina, en el caso, es una respiración automática con preservación de la respiración espontánea, y de un momento a otro el paciente deja de respirar, ¿no? ¿Alguien sabe por qué se llama en ondina? Mitología griega. Ondina era una ninfa, ¿no? Vivía, y un hombre se enamoró de ella y le prometió amor eterno. Y después la engañó y la abandonó. Entonces, Ondina se murió, se ahogó. Y en castigo se dijo que, así como había jurado amor eterno, ¿no? Que si él
se dormía en algún momento, se dormiría para siempre. Entonces no podía dormir, ¿no? Entonces, estos trastornos, por eso es que se llama sueño en andina. Estos trastornos, el paciente se duerme, hace apnea y se muere, ¿no? Eso le pasó a este pastor. Le dicen, avancen, no hay que ser infieles. Curso en andina. Entonces, hay claramente trastornos en la respiración de acuerdo a la zona. Si está a nivel de la protuberancia, ¿no? Aquí, si el problema va por encima o por debajo, vamos a tener diferencias. Está a nivel de la protuberancia el centro neumotáxico. A nivel del bulbo tenemos un centro respiratorio ventral, uno dorsal, y en el puente hay uno neumotáxico o neústico. Entonces, cuando se producen alteraciones, puede haber una respiración normal, ¿no? Porque el tronco encefálico está trabajando bien. Pero si se produce una sección por debajo de la protuberancia, aparecen estas respiraciones irregulares, que son de las más peligrosas. Y si se secciona la zona entre la comunicación entre el bulbo y la médula, allí ya no hay respiración. Entonces, esta falla puede ser no netamente por daño estructural, sino por trastornos, una hiperregión craneana, un tumor que está comprimiendo y va a llevar a estos trastornos. Siguiente, por favor. Y ahí están los ritmos respiratorios. Normal, la que he denominado Cheyne-Stokes, ¿no? Maul, la biop, la táxica que es la más irregular. Siguiente, por favor. Siguiente. Igual acá, Cheyne-Stokes, aumenta y después disminuye, llega un periodo de hiperventilación neurógena, amneústica y la táxica totalmente irregular, ¿no? En cualquier momento para. Siguiente, por favor. Entonces, hay que evaluar esta respiración. ¿Has pasado? A ver, retrocede, uno, y avanza así. Entonces, evaluar la respiración y también evaluar cómo están las extremidades, cuál es la posición de las 4 extremidades. Están en extensión, en flexión, rotación interna, rotación externa. Entonces, después de una crisis, puede que la persona sea totalmente flácida, asimétrica, o un lado del cuerpo se mueve menos. Siempre miren cómo se mueve y cómo duerme el paciente, ¿no? Normalmente puede ocurrir que un lado del cuerpo como que está totalmente abandonado, y que se mueve, pero un lado se queda. O el pie que descansa sobre la cama, uno está así y el otro está así. Eso le da evidencia que hay compromiso motor, ¿no? Ver cómo está el tono muscular y en el caso del cuello siempre ver si a la flexión hay alguna resistencia, si hay lo que corresponde a una rigidez meningia o si no hay una paratonía que da por compromiso de las estructuras óseas y articulares, ¿no? Y hay que siempre vigilar eso. Siguiente, por favor. Ya hemos hablado entonces de la pupila, que vamos a iluminar con una linterna. Practiquen eso, por favor, y también el reflejo consensual, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué pasa si tengo una pupila grande y la otra pequeña? Entonces se llama eso anisocoria. ¿Por qué puede haber ocurrido? Porque alguien está presionando, ¿no?, la región del mesencéfalo donde está emergiendo el tercero. Y eso que pueda comprimir puede ser un tumor, puede ser una hemorragia, algo. Pero lo importante es ver que las pupilas sean isocóricas, o sea, iguales, y que sean reactivas. Si una responde menos, hay que ver qué está pasando, ¿no? Si es por el nervio óptico o es por el nervio. Si hay una historia que el paciente dijo que no podía ver bien, y después ya no responde nada, ahí lo más claro es que sea el nervio afectado, el óptico, las neuritis ópticas. Pero si de un momento a otro siente un dolor y bruscamente tiene una midriasis, probablemente algo comprimido el motor ocular común. Siguiente, por favor, por la hernia, por ejemplo. Eso, entonces, esta es la imagen que ustedes deben mantener. Es una anisocoria, pensar la posibilidad de una compresión
del motor ocular común. Si son pupilas puntiformes, pensar en posibilidad de un daño diencefálico o un trastorno en protuberancia. Las pupilas dan típicamente puntiformes. También los cuadros tóxicos. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces, pupilas, posibilidad de compromiso parasimpático o simpático. Lo parasimpático ya les hemos explicado, pero, por ejemplo, un tumor que aparezca como una metástasis acá, que comprime el ganglio estrellado, compromete la actividad simpática, y eso va a dar una pupila miótica, ¿no? No va a haber midriasis, que va junto con una serie de alteraciones. Siguiente, por favor. Bien, siguiente, eso es para que lo puedan leer. Aquí lo estamos hablando sobre lo que corresponde en caso de miosis. Lo leen con tranquilidad. Siguiente. Vamos, avancemos. Ya hemos hablado de eso, hemos avanzado de eso. Siguiente. Muy bien. Mira a tus compañeros. Entonces, uno tiene que examinar los movimientos oculares, ¿no? Se puede hacer individualmente. Con tu mano, pon así y cubre tu ojo. Primero el lado izquierdo. Y hay que pedirle que no presione. Entonces uno examina y mira de frente, sigue mi dedo con la mirada. Sigue mi dedo, sigue. Entonces, debe llegar al ángulo, más allá del ángulo externo e interno. Esos son los rectos. Interno, externo. El recto superior, el recto inferior, ¿no? Y el oblicuo. Primero individual, después los dos juntos. Baja tu mano, por favor. Mira acá. Mira acá. Mira acá. Mira acá. Mira acá. Muy bien. Ahora, mira al techo. Sin levantar. Mira al suelo. A la derecha. A la izquierda. Esos son los movimientos oculares a la orden y el seguimiento. Siempre hagan eso, ¿no? Pero si el paciente no colabora, está con trastorno de estado de conciencia, ¿qué es lo que hago? Entonces, puedes inclinarte un poquito, como que así. Ahí nomás, un ratito. Miren. Lo que se hace es girar la cabeza hacia acá, ¿no? ¿Qué ocurre? Y después hacia arriba y hacia abajo. Gracias. ¿Qué ocurre normalmente? Cuando uno gira la cabeza hacia la derecha, normalmente los ojos se van a ir al lado opuesto. Y si gira hacia la izquierda, los ojos se van al otro lado. ¿Por qué? Porque hay conexiones entre los receptores vestibulares y los oculomotores, ¿no? Entonces normalmente ocurre eso y cuando estamos en estado de conciencia controlamos eso voluntariamente, pero cuando no estamos conscientes, la vía refleja hace eso. La cabeza se mueve para acá y los ojos se van para el otro lado. Y si uno se mueve, los ojos se van para el otro lado. Y si uno va para arriba, los ojos se van para abajo. Si uno va para abajo, los ojos se van para arriba. Esos son los reflejos normales. Si yo tengo eso en un paciente que está en estado alterado de la conciencia, entonces yo sé que en la zona del puente y el bulbo donde están los núcleos vestibulares y las conexiones con los oculomotores está indemne. Pero si yo no tengo esa respuesta, hay esas muñecas antiguas, ¿no? Que cuando se movía el ojo también se iba para arriba, acá, y no se mueve. Son los famosos ojos de muñeca, porque hay lesión, ¿no? Lesión estructural. Eso es lo que deben tener en cuenta. Siempre en el paciente en estado de conciencia se busca eso. Lo otro también es asegurándose que el tímpano esté bien, se puede producir el estímulo con agua helada. Si yo estimulo aquí con agua helada, inhibo a este sistema vestibular y los ojos se desvían hacia el lado opuesto, ¿no? Si estimulo con agua caliente, excito este lado y los ojos se van a ir por el lado opuesto, ¿no? Entonces, esos son los reflejos de tronco que deben conocer. Entonces, esto es lo que se hace entonces con la realización de los reflejos oculocefálicos. Siguiente, por favor. ¿Ya?
Entonces, cuando se explora al paciente con trastorno de estado de conciencia, siguiente, sí. Lo que se busca es ver si el tronco encefálico está íntegro. Esa es la idea, ¿no? Siguiente. Y ahí está lo que hemos mencionado, ¿no? Los movimientos laterales, los movimientos de flexión, extensión, para ver que está preservado, ¿no? Las vías en el tronco, en el puente, en el bulbo, donde están los núcleos vestibulares y sus conexiones con los oculomotores. Siguiente, por favor. Y esto es como se hacen las pruebas oculovestibulares, ¿no? Con agua fría o agua helada y con agua caliente, pero siempre asegurándose primero que el tímpano está indemne. Siguiente, por favor. Siguiente. Y esto es lo que aparece en el libro de Posner, ¿no? Siguiente. 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 Y el reflejo corneal, lo que ya lo hemos señalado, ¿no? Cuando haya reflexia o cuando hay una respuesta, hay que pensar en un compromiso o de la vía aferente o de la vía eferente. Y si, ¿qué pasa si yo veo que el párpado está, la pupila está midriática, ¿no? A pesar que el estimulo no hay nada. Y el paciente no mueve, ¿no?, el hemicuerpo izquierdo y bruscamente ha perdido el estado de conciencia. Entonces, eso me habla de probablemente un problema de lesión estructural. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Ah? Tiene el tercero con midriasis y tiene una hemiparesia o una hemiplegia izquierda. Es un síndrome alterno, probablemente por un evento vascular. Por eso es que siempre deben mirar la pupila y cómo se mueve el hemicuerpo. Siguiente, por favor. La posición entonces del cuerpo es importante. Ustedes observan cómo mueve. El paciente no responde nada, no hay lenguaje, nadie puede decir nada, pero ustedes ven la postura del cuerpo, cómo está en la cama, si se mueve espontáneamente o no, y si se mueve espontáneamente, mueve todas las extremidades o no, o mueve el lado derecho, ¿no?, o el lado izquierdo, o el brazo superior, ¿no?, o los fibras inferiores. Hay que ver eso, mirar la postura. Entonces ahí están las posturas importantes. Cuando la zona está íntegra por encima del tronco encefálico, o sea, la región diencefálica, ¿no?, allí podemos ver que si hay lesión a nivel por encima del tronco, eso me va a llevar a una desconexión de la actividad voluntaria. Entonces yo puedo observar la rigidez. La rigidez de corticación es esa posición de triple flexión del miembro superior y de hiperextensión del miembro inferior, ¿no? Se llama la rigidez de corticación. Si es en un lado, me va a dar un hemicuerpo afectado. Pero si la lesión está en pleno diencéfalo, me va a dar los dos. Voy a tener eso, la rigidez de corticación. Eso me habla de un compromiso que está por encima del tronco y que está dando, ya probablemente en el diencéfalo, ¿no?, esa rigidez de corticación, ¿no? Hiperextensión de miembros inferiores, triple flexión de miembros superiores. Y eso lo vemos en el paciente hemipléjico, ¿no?, en el que tiene un evento vascular que hace esto, ¿no?, cuando camina hace esto. Pero yo veo un paciente que viene porque ha tenido una hemorragia y inicialmente me vino con una hemiparesia y una hemiparesia así, pero pasan los días y se pone así. Y después se hace esto. ¿Qué pasa? Que la lesión estructural que comprimía el tronco ya no está en la parte alta, está en la parte baja, está comprimiendo la zona baja del tronco, el puente, el bulbo, que puede llevar a la muerte. Eso se llama rigidez de descerebración. Es hiperextensión de los miembros superiores, hiperextensión de los miembros inferiores y rotación interna. Entonces,
esas desconexiones es porque predominan las posturas del mesencéfalo y del puente. Doctora, disculpe, ya le dije a Daniela por lo de la foto. Entonces, cuando vemos a un paciente con trastorno de estado de conciencia, hay que ver si hay una resistencia a la flexión pasiva del cuello, que puede hablar una rigidez de nuca, ver si hay una alteración del patrón respiratorio y ver cómo están las respuestas motoras. Siguiente, por favor. Las posturas flexoras, ¿no? Pueden hablarnos de estos componentes. Hay a nivel del tronco encefálico núcleos que permiten estos reflejos segmentarios de triple flexión y de hiperextensión. Y en la parte más baja también esas posturas segmentarias de hiperextensión de las 4 extremidades. Entonces, cuando vemos que esto ocurre espontáneamente, o sea que el paciente estaba bien y espontáneamente ocurre esto, hay que pensar si no hay un problema de obstrucción de la vía aérea o una distensión vesical que está alterando al paciente. Siguiente, por favor. Ya hemos hablado de la rigidez de corticación y de cerebración. Siguiente. Cuando examinamos al paciente, si no hay una respuesta al estímulo verbal, pasamos al estímulo mecánico. El estímulo mecánico es tocarlo en el hombro, ¿no? Y sacudirlo un poco, y si no, más fuerte. Pero un estímulo mecánico fuerte, doloroso, se tiene que hacer sin producir mucho daño. Entonces uno busca la superficie del cuerpo donde esté la piel y la superficie ósea. Y si nosotros con un objeto duro presionamos eso, va a haber dolor sin hacer mucho daño. Entonces podemos hacer con el dorso del dedo, tocar la frente acá, donde solamente hay piel y músculo muy delgado, o si no con un lápiz, el dorso del dedo o el esternón. ¿Ven? Esa es la forma correcta. Nunca, nunca, nunca esa famosa maniobra de Pierre-Marie Foix. No se debe hacer eso porque eso puede desencadenar una respuesta viral. Gracioso eso. Siguiente. Estímulo orgánico, y ahí está la rigidez, la postura que hemos mencionado. Siguiente. Cuando hay bilateral, sigue. Ocurre lesiones superiores y va comprometiendo la región infratentorial. Siguiente. Y los estados agudos de trastorno de conciencia pueden ser el delirio, en el que hay una alteración de la percepción de los estímulos externos. Ya las vías sensoriales están alteradas. Característicamente, entonces, la persona no puede pensar con claridad, ¿no? Y hay una inadecuada visión de lo que ocurre, hay una alteración de la percepción visual y esto puede ser episódico. Lo característico es episódico, ¿no? Siguiente, por favor. Fluctuante. Entonces, la persona está confusa, hay problemas de sueño, puede haber inclusive aumento de la motilidad en el día, se puede apreciar que está desorientado, irritable, a veces con alucinaciones, y es una persona ruidosa, muy habladora, suspicaz y agitada, ¿no? Hay periodos de lucidez con periodos de delirio. Siguiente, por favor. Y hay niveles: leve, moderado, severo. Y esto es importante establecer cuando está solamente muy inquieto y locuaz, ¿no? O cuando ya está demasiado inquieto, ya no sigue las indicaciones, se altera, se vuelve irritable, ya habla de alucinaciones, hay malas percepciones y la actividad motora autonómica se incrementa. Y el delirio severo, ya demasiada actividad física, agresividad, irritabilidad, ilusiones, hiperactividad autonómica. Siguiente, por favor. Y esto cuando se presenta en estados tóxicos.
¿no? En trastornos metabólicos, encefalopatías, por ejemplo, envenenamiento agudo, en problemas de alcohol, de barbitúricos, y en algunos casos de porfiria aguda, falla hepática. Siguiente, está el lupus. Siguiente, por favor. Siguiente. La confusión es un trastorno del nivel de conciencia, es el primero que puede aparecer. La persona está despierta, pero como que se pierde un poquito, ¿no? Un poco altera la atención, solamente responde lo necesario, no amplía y se puede apreciar problemas de atención, memoria y orientación dependiendo de la profundidad de la confusión. Se procesa lentamente todo. Siguiente. Entonces está como aturdido, puede perder algunas cosas y por eso no recordar bien los hechos. Pierde sentido del tiempo, ¿no? No puede seguir adecuadamente el tema de conversación, ¿no? Pierde la hilación y el pensamiento es lento, laborioso, se muestra hipocinético y hay fallas en la concentración y no puede recordar hechos a corto plazo. Siguiente, por favor. En el caso de la confusión moderada, ya se hace más profundo el trastorno y ya en este caso hay evidente compromiso de la concentración y no retiene datos a corto plazo, está muy hipoactivo, asinético prácticamente, y no comprende bien la situación en la que está. Desorientado es un signo que dice, ¿qué día es hoy? No, y no sabe, ¿no? No puede abstraer. Siguiente. Y la confusión severa es mayor acentuación de la falla de memoria, de atención, no puede dar datos, pierde un poco la identidad y se duerme cuando se le deja solo. Siguiente. Y de allí, el otro nivel es la obnubilación, ¿no? Aquí la persona tiene reducidos los niveles de alerta y hay una disminución por el entorno, ¿no? Que lo rodea. Puede haber hiperactividad, están más lentos, está desorientado y hay una evidente inatención. En el día está somnoliento y en la noche puede estar agitado. Siguiente, por favor. El estupor, mayor alteración, ¿no? Está como aturdido en un estado de sueño profundo, ¿no? Y hay una falta de respuesta adecuada y se le tiene que estimular fuertemente para que pueda despertarse. Pero cuando uno deja el estímulo, inmediatamente se duerme, ¿no? Y ese es el problema. Siguiente. Puede mover los ojos, ¿no? Pero evidentemente se duerme. Sin embargo, la deglución, la tos y el control esfinteriano están preservados. Siguiente. Y ya el coma viene del latín sueño o trance profundo. Aquí hay una pérdida de la conciencia. El paciente puede estar como dormido, pero no puede ser despertado con estímulos enérgicos. Aquí entonces vamos a ver que no hay respuesta a los estímulos externos ni internos. Por ello pueden estar con problemas autonómicos. No hay movimiento voluntario, solo hay reflejos elementales. Siguiente. Y hay el coma profundo y el coma superficial. En el caso del coma profundo no responde a los estímulos dolorosos, ¿no? La respuesta corneal y los reflejos están ausentes, tampoco responde al estímulo luminoso. Los reflejos de deglución, tos están abolidos y no hay control esfinteriano. Aquí es lo más cerca a la muerte, ¿no? Siguiente, por favor. La letargia es un aumento del sueño, ¿no? De la somnolencia. Y esto es un sueño patológico excesivo. Se le puede despertar, pero parece que se da cuenta de lo que ocurre, pero cae nuevamente rápido en sueño cuando cesa el estímulo. Siguiente, por favor. Y los estados crónicos del trastorno de estado de conciencia son el estado vegetativo, mutismo akinético, el síndrome apálico y el síndrome Locketing. Siguiente, mutismo akinético. Aquí la persona se muestra callada, silenciosa, está aparentemente despierta, pero no hay ningún interés por lo que ocurre alrededor de él. Tiene periodos de sueño, se despierta, pero no hay contenido, ¿no?
no reconoce. Siguiente. Pareciera que no hay necesidad de relacionarse. ¿Y aquí qué ha pasado? Que se lesionan los lóbulos frontales, aquellos que nos permiten relacionarnos con el mundo, ¿no? Puede ser por un trauma, problemas desmielinizantes, a veces hipóxicos. Siguiente. Siguiente. Y el síndrome apálico es cuando se produce una lesión que mata a las neuronas. Entonces, al morir las neuronas ya no hay contenido. Es por la degeneración bilateral difusa de la corteza, por la anoxia cerebral, la encefalitis, los cuadros de intoxicación por monóxido de carbono pueden llevar esto. Es como si el disco duro estuviera ya totalmente vacío, ¿no? Siguiente. Y todo lo que hacemos, todo lo que recibimos se procesa en el cerebro y finalmente todo sale como acciones, actos. Si no tenemos la vía motora voluntaria, no tenemos la integridad de las neuronas motoras de los nervios craneales y de la médula espinal, todo lo que hemos recibido, lo que procesamos no se va a ver. Todo lo que, el hecho de hablar, de poder caminar, de hacer gestos, todo depende de la vía motora. Pero ¿qué pasa si la vía motora se daña? El síndrome de Locke-Ding, encerrado. Pérdida de las fibras motoras, parálisis de extremidades, de los nervios craneales, y no hay pérdida del estado de conciencia, pero no hay forma de expresar esto, ¿no? Y generalmente se conserva la motilidad ocular. Ocurre, por ejemplo, ¿en qué cuadros? Guillain-Barré, ¿no? Esclerosis lateral amiotrófica, ELA, ¿sí? Aislado, encerrado. Siguiente, por favor. ¿Y cómo se evalúa? Esto es lo que no me gusta a mí, porque la escala de Glasgow nació para evaluar los traumatismos encefalocraneanos y evaluar de manera adecuada la evolución de un cuadro traumático, ¿no? Porque ve lo elemental, ¿qué ve? La apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Se despierta, no se despierta, dice tal cosa, dice la respuesta motora. La famosa escala de Glasgow, pero no nos sirve para ver demencia, por eso es que yo insistí primero en hacerles el minimenta. Siguiente, por favor. Entonces, si un paciente tiene 8, ¿no? Está despierto. Entonces, ¿qué se evalúa? La respuesta motora. Se le da, si está despierto, se le da órdenes y si los obedece, 6 puntos. Si localiza el dolor, si se retira el estímulo doloroso en una parte del cuerpo, si flexiona el cuerpo al dolor o si lo extiende. Entonces cada uno tiene un puntaje. El puntaje puede ir de 1 hasta 6, que es lo máximo. Si cuando está como dormido lo despertamos y abre los ojos espontáneamente, 4 puntos. Si obedece las órdenes verbales, 3 puntos. Si responde solamente al dolor, 2. Y si no hay respuesta, 1. Y si la respuesta verbal es que está orientado, 5 puntos. Si hay una conversación un poco confusa, 4. Si hay palabras inapropiadas que no tienen sentido, 3. Si hay consonidos incomprensibles, 2. Entonces, las puntuaciones van de 3 a 15, ¿no? Que sirve para evaluar, especialmente verlos seguidamente cómo evoluciona. Siguiente, por favor. Pero en neurología tenemos que ir más allá. ¿No? Ese es el esquema que lo tiene en el Atlas de Netter. Siguiente, por favor. Son las escalas que lo pueden ver. ¿Alguien tiene ahora, por favor? Dime qué hora es. Ya, muy bien. Vamos a buscar un momento para poder ampliar porque tenemos 2 cosas por ver, ¿no? Y ustedes me dicen en qué momento podríamos tener otra clase, ¿no? Ahí está hay que hablar de esto. Esto lo podemos ver. Hacemos un link virtual. Me avisas qué día, ¿ya? Sábado, domingo, para pasar esto, ¿ya? Muy bien, jóvenes, nos vemos entonces.